Hola amigos, bienvenidos a este podcast. No somos expertos. Saludos y bendiciones para todos. Oye, el día de hoy quise grabar este podcast porque hoy por la mañana un amigo muy querido me mandó una pregunta acerca de un versículo. Este versículo es Isaías 45:7. Isaías 45:7 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Y me mandó este versículo preguntándome, ¿qué onda? ¿Cómo se interpreta este versículo? ¿Cómo es que Dios crea tanto la luz como las tinieblas? Pero no solo eso, sino los momentos buenos, pero también los momentos malos, ¿no? Y me llamó la atención y pude responderle. Y eso es lo que yo alcanzo a ver en la palabra de Dios. Y ojalá también sea para ti de bendición, pueda ser de edificación para ti. Muchas veces estamos pasando por situaciones difíciles. Alguna enfermedad en algún miembro de nuestra familia o en nosotros mismos, alguna calamidad, alguna pérdida de empleo, diferentes pruebas. Los cristianos no estamos exentos a aflicciones y sí, por un lado, muchas de estas cosas son originadas por Satanás mismo, por este mundo caído, ¿verdad? Y es la consecuencia de, ¿no? Directamente del pecado o indirectamente del pecado. Pero también en muchas ocasiones es Dios mismo orquestando estas aflicciones, estas situaciones difíciles. Entonces es un poco el tema que estaremos hablando el día de hoy. Quédate hasta el final para que puedas escuchar completo y puedas tener una opinión. Y una vez más, no somos expertos. Simplemente eso es lo que alcanzamos a ver en la palabra de Dios. Si tú tienes otra opinión bíblica, sería muy interesante que la compartieras con nosotros, ¿verdad? Pero siempre, recuerda, cualquier estudiante de la palabra de Dios sabe que el contexto lo es todo, ¿verdad? Y en este capítulo 45 de Isaías habla principalmente de dos cosas: de la soberanía de Dios y del poder de Dios. Principalmente este capítulo de Isaías 45 habla de estas dos cosas, ¿verdad? Y lo que nos narra ahí en este capítulo es que Dios, en su soberanía, ¿verdad?, decidió levantar a un hombre llamado Ciro y a otro hombre también llamado Darío, ¿no?, que más adelante gobernarían el imperio medo-persa. Y no solo eso, sino que Dios los levantaría para usarlos para derrocar al imperio babilónico. Babilonia, recuerdas, de pronto hace cautivo a gran parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios entonces va a levantar otro imperio, el imperio medo-persa. Ahora, un dato muy importante y muy interesante es que esta profecía de Isaías 45 fue predicha 175 años antes del nacimiento de este hombre, de Ciro, ¿no? Al principio, en el verso 1 dice, del capítulo 45 de Isaías, dice, el Señor dice a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán, etcétera, etcétera. Este es un poco el contexto inmediato del verso que vamos a ver, ¿no? El verso 7. Lo leo una vez más. Isaías 45:7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor,
soy el que hago todo esto? Y esta es la pregunta que mi amigo me hacía. Me decía, ¿tú qué piensas? ¿Qué onda con esto? ¿No? Y sí, Dios está afirmando que tanto Él ha creado el día como la noche, ¿verdad? Dios ha creado y orquestado algunas de las circunstancias, vamos a ponerlas entre comillas, malas o ciertas calamidades en nuestras vidas para llamar nuestra atención, ¿verdad? Otra razón sería para perfeccionar nuestra fe en Él, para que al final Él se glorifique en y a través de nosotros. ¿Te das cuenta? Y recuerda estos dos conceptos muy claros. Dios es soberano, lo podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, una definición de Dios es eso, soberanía total. Él es soberano, pero Él también es poderoso. Esto es lo que podemos ver en todo este capítulo 45 de Isaías, lo cual te recomiendo que lo puedas leer, no es muy largo, y poder notar esa soberanía y ese poderío de nuestro Dios es maravilloso, ¿verdad? Vemos muchos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca de estos dos conceptos, la soberanía y el poder de Dios. Pero sobre todo, ¿verdad? Hablando de la soberanía, en cuanto a que Dios es el que orquesta, ¿verdad? Estas calamidades, la oscuridad o las aflicciones en nuestras vidas, ¿verdad? Vuelvo a repetir, no todas las aflicciones o las calamidades son originadas por Dios, pero algunas de ellas, porque Dios es soberano, Él decide crear estas cosas en nuestras vidas o alrededor de nuestras vidas. Y como te decía, vemos muchos ejemplos en la Biblia. Pienso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jonás. Tú puedes leer la profecía de Jonás, el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, y puedes concluir que Dios es soberano, que Dios orquestó todo. Vamos una vez más a usar esta palabra, estas calamidades alrededor y en la vida de Jonás. ¿Para qué? Para terminar haciendo lo que desde el principio Dios le había pedido, ¿verdad? Que era ir a Nínive y predicar el evangelio. Al final, ¿sabes? Dios nunca ha perdido. No ha nacido el ser humano que le haya ganado a Dios. Cuando Dios se dispone a hacer algo, ¿verdad? Tarde que temprano, desde nuestra perspectiva de tiempo, ¿verdad? Tarde que temprano terminaremos haciéndolo, pero desde la perspectiva de Dios, en el momento exacto que Él decide, lo terminaremos haciendo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, vemos la persecución de los santos. ¿Recuerdas? En el libro de los Hechos, el Señor ha dicho a sus discípulos: quédense en Jerusalén porque allí recibirán la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y me serán testigos, ¿no? Y entonces Jesús les dice, y después de eso, prediquen el Evangelio, ¿no? Ya llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu de Dios, prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿no? Comiencen aquí, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, ¿no? Y vemos cómo la voluntad de Dios fue que los creyentes se fueran expandiendo, que salieran de Jerusalén, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo, pero de pronto los creyentes, los discípulos, ya llenos del Espíritu Santo, no se iban de Jerusalén. Y Dios tiene que orquestar, Dios tiene que hacer que ellos salgan. Y una de las cosas o estrategias de Dios es la persecución. Y Él orquestó la persecución de los santos, ¿verdad? Usó estas calamidades, usó la maldad de gobernadores, Nerón, más adelante, muchos gobernadores,
¿verdad? Los mismos fariseos, los judíos, para que trajeran persecución a los discípulos de Jesús. Me refiero a discípulos no a los apóstoles en particular, sino recuerda que había varios discípulos del Señor, ¿verdad? Todos los que fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Y entonces salieron de Jerusalén y extendieron el Evangelio, ¿verdad? Al final cumplieron con la voluntad de Dios. Y esto es muy interesante porque la idea de adversidad o tiempos malos, como vemos en el verso 7 de Isaías 45, lo primero a notar es que no tiene la connotación de algo malvado o algo perverso, ¿verdad? No está diciendo que Dios crea algo perverso o algo pecaminoso para que nosotros caigamos en pecado, caigamos en maldad. Dios no está creando algo malvado, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque incluso Santiago en el Nuevo Testamento nos dice que Dios no tienta a nadie, pero también nos dice que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Te das cuenta? Dios, cuando hace estas cosas, estas aflicciones, estas cosas que a lo mejor para nosotros en ese momento son malas, no tienen la connotación de parte de Dios de ser malvadas, de ser pecaminosas, de hacernos caer. ¿Te das cuenta? La idea o el propósito de estas cosas malas, entre comillas, pongo esta palabra malas, ¿no? O adversas para nosotros, una vez más, es porque Dios es soberano. Número uno, Dios es soberano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene que pedirnos permiso de nada, porque Él es el Señor. Si Él decide quebrantarnos como vasijas de barro, ¿quién podrá reclamarle? Él es el hacedor, Él es nuestro Señor. Pero también, así como Él puede decidir quebrantarnos, Él es poderoso para volvernos a formar. ¿Te das cuenta? Esa es razón número uno, Dios es soberano, ¿verdad? Y razón número dos, Él decide, ¿verdad?, traer situaciones adversas a nuestras vidas, a nuestro alrededor, para que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Puedes leer este capítulo hermoso en Romanos capítulo 8, y ese es el segundo propósito por el cual Dios permite estas cosas. ¿Te das cuenta? Y entonces va tomando sentido este versículo, ¿verdad? De Isaías 45, 7. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Aquí claramente, en este versículo de Isaías 45, 7, no le está echando la culpa al diablo, ¿verdad? Literalmente Dios está diciendo a través de Isaías que Él es el que creó, así como la luz y las tinieblas, el día y la noche. Aunque en este contexto tiene que ver con aflicción, ¿verdad? Los momentos Disney, ¿no? Los momentos buenos, pero también Él ha creado los momentos difíciles o malos, la adversidad. Así como Él ha creado la paz, ¿verdad? Y a nuestro alrededor hay paz, y Él es el origen de esa paz. También Él es el origen cuando hay guerra, cuando hay situaciones difíciles, ¿verdad? Y una vez más, en el Antiguo Testamento, Job es un gran ejemplo de estas dos cosas, ¿verdad? Te das cuenta al estudiar el libro de Job que desde el capítulo 1 Dios usa a Satanás para perfeccionar la fe de este hombre llamado Job, ¿no? Y Job lo puedes ver en el capítulo 1, específicamente del verso 7 al 12, ¿no? Pero en el verso 8 dice Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿No? Nos relata al principio de este capítulo 1 de Job que Job era un hombre perfecto, íntegro en todos sus caminos. Era un hombre que adoraba a Dios todos los días, que incluso era un
un tipo de sacerdote para su propia familia, ¿verdad? Y entonces cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás empieza a decir, bueno, pues él te adora y él te sirve y él te venera, pues porque tú le has bendecido, porque tú lo has engrandecido, y pues así, ¿quién no? Y de pronto Dios le dice, para que veas que no es así, puedes tocar todo lo que él tiene, excepto su vida, ¿verdad? Todo lo que tiene está en tu mano, le dice Dios a Satanás, solamente no pongas tu mano sobre él. Corte A. Bueno, ve todo lo que sucede, ¿no? En todos estos capítulos de Job, pero corte A, Job capítulo 42, verso 5. Es lo que Dios produjo a través de estas cosas malas, a través de estas aflicciones. Job 42, 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job ha entendido a través de todo esto, pudo conocer mucho más al Señor, antes de oídas. Pero a través de estas aflicciones, de estas pruebas, de estas cosas negativas para muchos de nosotros, que tú puedes leer la historia de Job y todo lo que Satanás hizo en su vida y en su familia, y tú dices, no quiero ni el 10% de eso, ¿no? Dicho sea de paso, no creo que alguien haya sufrido como sufrió Job en ese sentido. Y fue algo impresionante. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la conclusión a la que llegó Job después de todas estas calamidades, ¿verdad? Recuerdas también en el Nuevo Testamento cómo estos mensajeros de María y Marta, hermanas de Lázaro, van con Jesús y le dicen, Lázaro, aquel que amas, está enfermo, por favor ven, ¿no? Y Jesús le dice a los que están allí, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esto. ¿Recuerdas? En Juan capítulo 11. Y podemos ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y todo esto es un ejemplo de un perfecto oxímoron, ¿no? ¿Qué significa un oxímoron? A lo mejor tú recuerdas esto. Un oxímoron son dos conceptos que tienen cierta tensión entre ellos, ¿verdad? Que tienen significados opuestos, pero que de pronto originan un nuevo sentido. Eso es un oxímoron, ¿no? Y por eso el título de este podcast, ¿no? Dios y el oxímoron. Por un lado vemos la soberanía de Dios. Vemos que Dios no tiene por qué pedirle permiso a nadie para actuar, para hacer su voluntad, ¿verdad? Pero, ¿sabes? También puedes confiar en su sabiduría. Puedes confiar en su bondad. Jamás Dios hará algo cruel, algo perverso en tu vida, ¿verdad? Todo lo que Él orquesta, todo lo que Él permite, ¿sabes? Lo hace con el propósito de que Él se glorifique en y a través de ti, de que nuestra fe sea perfeccionada, ¿verdad? Otro ejemplo de oxímoron, el creyente es un ejemplo de un oxímoron, ¿verdad? Somos como creyentes muertos vivientes, ¿verdad? Muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.